Buenos días a todos. Yo quería en primer lugar agradecer al doctor Miguel Ángel Suiro Caldani y al doctor Diego Mendi también como ejecutor de esta iniciativa para abordar un problema sin duda actual e importante y por haberme dado la oportunidad en este momento de compartir con ustedes algunas consideraciones en torno del tema de la alfabetización. Un tema que no está, por supuesto, exento de polémica y que vamos a recorrer en unos 10 minutos para poder plantear algunas ideas o algunos planteos y estar a la altura, digamos, de lo que se está discutiendo hoy en día. Quizá para partir, como consideración, eh, realmente suena un poco trágico y da cuenta de la crisis grave que está el sistema educativo si en el siglo XXI volvemos a tener que poner el eje en el tema de la alfabetización, porque podríamos decir es lo básico, ¿no? Cuando Domingo Faustino Sarmiento hizo el censo y descubrió la cantidad de analfabetos, se propuso como política de Estado la educación y que tantos años después tengamos que volver sobre el tema de la alfabetización y no darlo como un tema ya superado sobre el cual construir para lograr aprendizajes que vayan más allá de la alfabetización, realmente muestra la crisis en la cual se encuentra el sistema educativo y la necesidad que tenemos de cara al futuro de fortalecer las herramientas para que la educación pueda realmente llevar al éxito y a la realización de los argentinos y de los seres humanos. En ese marco, yo voy a compartir una, un PowerPoint que nos va a permitir acercarnos a algunas cuestiones vinculadas al debate actual en torno de estos asuntos. ¿Sí? Por un lado, muy brevemente, cuando tradicionalmente se habla de alfabetización, hablamos de la habilidad mínima de leer y escribir, la base, lo básico, lo fundamental, el modo de introducirse en el mundo de la cultura para la gran mayoría de los seres humanos. ¿Sí? Ser analfabeto, no haber podido alcanzar este mínimo nivel, implicaba e implica prácticamente la exclusión de gran parte de los distintos bienes que proporciona la cultura, y por eso la alfabetización es la base, es lo básico, es lo fundamental, a partir de lo cual se puede construir, pero sin lo cual cualquier construcción va a ser sumamente limitada. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que hoy en día este término, el término de alfabetización, es un término tan importante, que tiene una carga cultural tan valiosa, tan positiva, que muchas veces se ha utilizado para referirse a cuestiones que van más allá de la habilidad mínima de leer y escribir, considerando que, por supuesto, no es necesario, pero no resulta suficiente. Y se habla, por ejemplo, de la alfabetización digital y la necesidad de que las personas puedan manejar mínimamente herramientas electrónicas que son necesarias hoy para poder cumplir las funciones que tenemos que cumplir y las tareas que tenemos que realizar. La alfabetización funcional, que tiene que ver con la capacidad para esos aprendizajes que uno ha desarrollado, después poder ponerlos en práctica y que sean realmente válidos para poder resolver problemas, resolver situaciones o poder proyectar la propia vida. Se habla también de una alfabetización emocional, entendiendo por tal la capacidad que hay que adquirir, que hay que tener para poder controlar las emociones y comunicarlas a los otros. Y hoy se plantea que la escuela debe ir más allá de la mera alfabetización lingüística para abrir este campo de estos elementos a la cultura. Pero de nuevo, si nosotros no tenemos resuelto el problema de la alfabetización lingüística, difícilmente vamos a poder avanzar y sobre esa base plantear objetivos superadores de ese mínimo elemental que es la alfabetización lingüística. En ese sentido, como yo les decía, parece un poco dramático tener que volver a poner como objetivo este tema básico de la alfabetización. Ha existido y existe actualmente un gran debate en torno a dos grandes modelos o dos métodos de alfabetización. El método tradicional que consolidó la escuela moderna es el llamado de la conciencia fonológica o conciencia fonética. Este método prácticamente fue el dominante hasta hace 30 años, era hegemónico, y consistía, este método consiste en que el docente va dirigiendo a los alumnos para que vayan identificando los sonidos de las sílabas y de las palabras y sean capaces
de aislar el fonema, la unidad de sonido, y después traducirlo a la escritura. El niño, al identificar los sonidos de las sílabas, gracias al docente que las refuerza cuando habla, o las estira o las alarga, de esa manera las puede desarmar a las palabras en sílabas y a las sílabas en fonemas, e identificar cómo eso se corresponde con una letra escrita. Y de ese modo puede empezar a escribir. Es decir, para el método de la conciencia fonética o fonológica, el punto de partida es la oralidad, y el maestro va prolongando el sonido de las palabras y repitiendo y guiando, primero a partir de algunas más simples y después unas más complejas, para ir apoyando la escritura y de esa manera que se vaya avanzando. Podemos nosotros, por ejemplo, ver como una ilustración de esta conciencia fonética o fonológica, este gráfico, mamá, ¿no? Mamá, y de esa manera el alumno va escribiendo, o los libros tradicionales para enseñar a escribir, en donde aparecen palabras, incluso muchas veces parecidas, algunas simples, en donde cambia alguna letra, y de esa manera el alumno puede ir viendo. Esto está tomado de un libro de Constancio Vigil, que se usaba mucho en las escuelas, que fue publicado ya en 1957. Pero hace 30 años, gracias al aporte y a los trabajos de una pedagoga mexicana, discípula de Jean Piaget, el psicólogo de la educación, Emilia Ferreiro se llama esta pedagoga, se desarrolló un nuevo método, que vino a plantear una revolución frente a este método de la conciencia fonética, que era acusado de ser conductista, demasiado dirigista del maestro, de no permitirle al alumno, al niño, que vaya de acuerdo a sus capacidades, ir penetrando y construyendo su sistema de escritura. Este sistema, llamado constructivista o de psicogénesis o psicogénesis constructivista, plantea un punto de partida totalmente diverso. No se trata de partir de la oralidad y tratar de ir aislando y analizando las sílabas y las palabras y cómo suenan para llegar al fonema, sino que directamente el maestro tiene que ir leyendo a los alumnos y planteándoles frases, y los alumnos lo tienen que ir escribiendo como les salga, y de esa manera ir acercándose y descubriendo el sistema de escritura, y el maestro irlos orientarlo, pero sin corregir si está mal escrito, porque en realidad que esté bien escrito es el término, es el final. Durante el proceso, sin embargo, los alumnos van descubriendo y van armando su sistema de escritura. De esa manera, se sostiene de una manera menos dirigista, se van a conseguir o se consiguen aprendizajes de lectoescritura más profundos o de mayor nivel. Vamos a ver, como veíamos recién, por ejemplo, algunas ilustraciones que muestran cómo sería este método de la psicogénesis constructivista, donde se le dice directamente, ella es mi mamá, que tiene que ver con un significado que el niño asocia a algo que conoce, y el alumno lo va escribiendo como puede. Por ejemplo, que hay algunos ejemplos del nivel inicial, de jardín de infantes. En el de la izquierda se le dijo a los niños que escriban, en mi casa tengo un perrito que juega conmigo y con mis hermanos, y que escriban como puedan. Y entonces, bueno, esta niña Gema medio lo escribió con letras, y el resto hizo medio dibujitos como para poder reflejar gráficamente, podríamos decir, por escrito eso. Y la de la derecha, a lo mejor un poquito más difícil de traducir, ¿no? La consigna era que había que escribir un listado de animales, ¿no? Y eso es lo que escribió esta alumna, y como ella está descubriendo el sistema de escritura, el docente no le puede corregir como que está mal lo que está haciendo, porque es parte del desarrollo de su aprendizaje de la lectoescritura. Este método constructivista ya hace varios años que en general en el mundo va siendo abandonado, pero que en la Argentina ha sobrevivido mucho más. Ahora vamos a ver un poquitito por qué. En general se acusa a este nuevo método constructivista de no garantizar la alfabetización, sobre todo en los niños de situaciones sociales más vulnerables, en la población más pobre, que no llegan a aprender a leer y escribir. Por otro lado, como todo es un proceso, es imposible ir evaluando etapas marcadas y claras. Y entonces este modelo ha llevado a plantear que en realidad el proceso de alfabetización es largo y se extiende a todo el primer ciclo de la escuela primaria, por lo cual recién en tercer grado podemos ponernos a ver
a ver si los alumnos aprendieron o no aprendieron a leer y escribir, si están alfabetizados, porque algunos a lo mejor lo hicieron antes, otros lo hicieron después, según cómo fueron construyendo el sistema de escritura. Y esto hace que no pueda haber objetivos medibles hasta tercer grado, como para ver si hay que corregir, si hay que, de alguna manera hay que replantear algo, porque en realidad es todo parte de un proceso en donde recién al final podríamos llegar a ver si fueron adquiridas las herramientas y las destrezas de la lectoescritura, y el problema que a veces, si esperamos a medir al final, ya puede llegar a ser demasiado tarde. En virtud de esta cuestión, de estas críticas y estos cuestionamientos, está en revisión esta cuestión de la alfabetización y cómo alfabetizar. Tanto desde el Consejo Federal de Educación a nivel nacional se ha planteado la preocupación por concentrar los esfuerzos de la educación en garantizar la alfabetización y en particular también en la provincia de Santa Fe. En el mundo en general se tiene por demostrada por la evidencia empírica que el método de la conciencia fonológica o de la conciencia fonética tiene más éxito, tiene mayor grado de éxito. Y por tanto los grandes sistemas educativos del mundo se centran principalmente en este método, aunque no lo dejan de combinar también con algo de psicogénesis constructivista. En Argentina, sin embargo, en algunas jurisdicciones, como en la provincia de Buenos Aires, ha tenido un desarrollo muy grande el método de la psicogénesis constructivistas y además ha recibido el apoyo de un estudio que hizo la Universidad Nacional de La Plata, que mostró que niños de jardines de infantes que habían aprendido con psicogénesis constructivista habían alcanzado niveles más profundos de escritura después. Este es un estudio que muchos cuestionan porque se hizo solamente sobre 64 niños, como con una muestra demasiado pequeña como para poder extraer resultados validables. Por otro lado, aquí también se mete o se internan debates ideológicos porque los partidarios de la psicogénesis constructivista suelen acusar a los de la conciencia fonológica de ser como una especie de derecha pedagógica que quiere volver al pasado, que además quiere acentuar el rol del docente como autoridad y un método dirigista, un método conductista que en realidad tiene que ser abandonado en aras de una mayor libertad. Entonces la cuestión ideológica también se cruza en este debate y hace que muchas veces los resultados específicos en materia de alfabetización no son los que prevalecen. Aquellos que cuestionan y que hoy en día están ganando bastante terreno en la política nacional y en la política provincial en materia de educación y que plantean volver a los métodos de la conciencia fonética, nos dicen que tenemos que basarnos en métodos que tengan evidencia de resultados y que no dependan de las características particulares de algún educador para tener éxito, y hay que volver a una enseñanza sistemática de la alfabetización, en donde se vuelva la lectura en voz alta en clase, desde primer grado, en donde haya evaluaciones desde primer grado también, en donde se trate de medir los resultados de forma nominal, con nombre y apellido del alumno, también desde primer grado, para poder corregir y abandonar los planteos de las psicogénesis constructivistas, y terminar con esa idea de que es una unidad pedagógica todo el primer ciclo y cuando llegamos hasta tercer grado ya puede ser tarde. Es un debate que está presente, es un debate que quizás no existe suficiente evidencia empírica como para poder dar respuestas contundentes sobre estos métodos. Sí sabemos que hay una crisis en el sistema educativo argentino muy grande, una crisis que no tenía la escuela tradicional, que podía tener defectos, pero los alumnos sabían leer y escribir, entendían lo que leían, sabían las operaciones matemáticas fundamentales, y tenían los conocimientos elementales como para poder conducirse en sociedad, cosa que hoy en día muchas veces no ocurre. Y cuando no ocurre, una posibilidad es cuestionar entonces lo que se ha hecho de diferente respecto de la escuela tradicional, y habrá que ver si esta vuelta a la conciencia fonética o a la conciencia fonológica eh, es lo que hacía falta. Muchas gracias entonces, vuelvo a agradecer y esperamos que esta jornada y que estos planteos motiven para contribuir a la preocupación sobre la educación y sobre el derecho de la educación que tanta necesidad tenemos.